Bueno, muchachos, buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Hoy, 19 de enero, estamos ya en semana 2. Vamos en buen tiempo porque hemos ya escogido de alguna forma los contextos y el lugar en donde vamos a trabajar, pues, ¿no? Pero quiero hacerle una introducción sobre este tema de la inserción de la edificación dentro del contexto, ¿no? Es importante en principio considerar que el contexto determina en muchos factores lo que es la morfología de la edificación y digamos su disposición volumétrica. No solamente por las masas del entorno o de los entornos en este caso que hemos seleccionado, sino por las condiciones también medioambientales, de insolación, de viento, de tipo urbano, eh, relativas al espacio público, sobre todo a las vistas, a las formas de acceder al sitio, al lugar del contexto que se haya tomado en cuenta para analizar y escoger dentro de ese contexto un espacio libre para ubicar esta escuela, que en el caso que ya me enviaron por aquí es una escuela dedicada al dibujo, la pintura y la escultura, ¿no? Muy particularizado en esos tres puntos. Desde el punto de vista programático eso es importante porque eso nos permite, digamos, concentrarnos en puntos específicos, ¿no? No es, digamos que recomendable en este nivel tratar de abarcar, yo voy a abarcar todas las artes plásticas, incluyendo el arte emergente, el performance, la fotografía, el teatro, en fin, casi que un contenido como el que podría haber tenido la escuela de la Bauhaus en su momento y que mencionamos en ocasión de la clase anterior. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto de que les voy a hablar ahorita es una escuela de arte de Gensler que está ubicada en Houston, Texas, como ampliación del museo de Houston, del Museo de Arte Moderno de Houston, en Texas, y que está ubicada, que fue diseñada y está ubicada en las cercanías, en las proximidades del museo. Y esta ampliación fue propuesta y diseñada por el arquitecto del estudio de arquitectura de Stephen Hall, un arquitecto importante eh, de la posmodernidad, por decirlo de alguna forma, y que de alguna manera ha cabalgado entre el siglo XX y el siglo XXI en su quehacer arquitectónico, pero su aproximación al proceso de diseño tiene mucho que ver con esta primera imagen que estamos observando aquí. Él, en relación al análisis del sitio, se basa mucho en el sketch, en el bosquejo, ¿no? Y en este caso, él está considerando la preexistencia de una edificación que es el museo como tal, y analiza, ¿no?, la presencia y la existencia de una serie de jardines que lo constituyen y un jardín que se convierte en el ingreso, digamos, ¿no?, de alguna forma de esa edificación ya preexistente, diseñada por otro equipo de arquitectos, ¿no? En este caso, él estima que debe existir un espacio de transición entre la nueva edificación que él va a proyectar, y eso lo hace a través de un jardín, ¿no? Un jardín arbolado que integra de alguna manera con la morfología inicial o conceptual de esa edificación, con esta especie de roof garden o terraza jardín, que no es un concepto nuevo, es un concepto que proviene de Le Corbusier y sus 5 puntos de la arquitectura, ¿no? Eh,
en los que incluye la importancia de la existencia de la terraza jardín, ¿no? Como elemento de observación no solamente de la edificación como tal, sino del espacio que la constituye y de cómo ella se emplaza volumétricamente allí en el lugar, generando un segundo patio, ¿no? Una segunda explanada que de alguna manera luego va a sufrir una transformación en la medida que el proceso de diseño avanza. Entonces, la idea, fíjense que aquí ya está esbozada directamente entre la edificación preexistente, el espacio de transición, que es este cuadrado blanco con una serie de garabatos que se intuye que son elementos arbolados, y la presencia de un patio y un edificio en forma de L, cuya esencia fundamental, digamos, es la idea de esta terraza jardín, por debajo de la cual se va a constituir todo lo que son los salones y los espacios de uso destinados en este caso también a una escuela de artes, ¿ok? Escuela Gensler, la pueden ubicar, ¿no? Las características arquitectónicas, pues ya en la edificación en concreto, se pueden inclusive intuir como vinculadas a esa primera aproximación conceptual que el arquitecto tiene, ¿no? Hay una idea del manejo del edificio como un elemento escultórico, ¿no? Como una pieza escultórica, una pieza que de alguna manera maneja el tema también de la orientación, el tema de la insolación, con estas aperturas y grandes ventanales, porque lógicamente estos espacios de aulas para dictar las clases de dibujo, que no se dictan, sino que muchas veces hay el espacio para el dibujo de los desnudos, hay espacio para dibujo de objetos, hay espacio ya para ver aulas, para ver las clases teóricas correspondientes a las materias que allí se dictan. Pero ya vemos que hay una vinculación entre lo que es la edificación, el concepto original, la morfología establecida y las características de la edificación. Inmediatamente y tipológicamente podemos ver que no se parece, digamos, a ningún edificio que institucionalmente te indique que tiene algún uso particular. Es decir, tú al ver esta imagen no puedes decir que se trate de un edificio multifamiliar, ni que se trate de un centro comercial. Se trata de algo distinto, ¿no? Se trata de una intención distinta, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la edificación se desarrolla también en esta maqueta, que ya la vemos vemos la intención inicial de aquel bosquejo con mucha más claridad, y vemos que se dispone alrededor de un espejo de agua, pues, ¿no? Esto ya también nos habla de una consideración climática importante, porque si analizamos cuál es la calidad medioambiental o la variable medioambiental o la determinante de temperatura de un lugar como Houston, Texas, nos damos cuenta de que en verano ahí ascienden las temperaturas, inclusive superan los 40 grados centígrados, ¿no? Entonces estamos hablando de una edificación que tiene que considerar que se está ubicando en un contexto donde hay un cambio de estaciones, pero que posee bruscos cambios de temperatura a lo largo del año, ¿no? Entonces se cierra de alguna manera en este sector, ella se cierra, ¿no? En esta fachada, tiene una consideración mucho más opaca, mucho más oscura, y hacia el patio ella desarrolla la idea más de vivencia,
del exterior, pues, ¿no? De crear ese ambiente, ese microclima allí que es importante, ¿no? Y que es una consideración fundamental también cuando nos implantamos en una zona contextual determinada que hayamos escogido de las que se han propuesto, pues, ¿no? De las 5 que se han propuesto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la maqueta también es un elemento que viene reflejando ese primer bosquejo, pero ya viene concretando el lenguaje y el diálogo que sostiene el edificio consigo mismo, con su espacialidad interna, con su espacialidad exterior y todo el aspecto medioambiental, y no solamente eso, sino también el tema de la iluminación cenital, que viene a ser muy importante en la consideración de el desarrollo de escuelas de arte de este tipo, pues, ¿no? La iluminación, al igual que en los museos, es preferible que sea una iluminación indirecta, ¿okay? Una iluminación que provenga cenitalmente, de manera que se pueda expandir en todo el espacio que esté dedicado al desarrollo del arte que tengamos a bien ubicar dentro de nuestra propuesta, pues. También vemos desde aquí otra perspectiva, que hay otra consideración. El edificio está también dando un frente de ese jardín o de esa explanada hacia una vía, pues, ¿no? Y se ve que es una vía no solamente peatonal, sino que es una vía, es decir, una vía con presencia peatonal, sino que también es una vía con tráfico vehicular. Y eso de alguna manera también hace que el edificio se receda, ¿no? Para evitar, digamos, el ruido directo de los vehículos al pasar, y el acceso que está ubicado en esta esquina es simple y llanamente un gesto dentro de esa volumetría, ¿no? Porque la intención de la edificación es que provengas formalmente del museo, ¿no? Y utilices de alguna manera la terraza y los espacios públicos para integrarte a ella, ¿no? Entonces tiene un acceso tanto en esta esquina, que corresponde con lo peatonal más inmediato, directo y vinculado con la calle, y también tiene otros accesos justamente en la intersección de la edificación, que se dispone en una forma de L, pues, ¿no? L invertida, ¿no? Sí, por llamarlo de alguna forma. La materialidad, es decir, el material con el que se va a trabajar, también tiene mucho que ver, pues, en el tema de la edificación escuela de arte, que es el que nos ocupa. Y en este caso, pues, también se presentan las fuentes de agua, ¿no? Entonces allí tú puedes comprender que el edificio está adaptándose a esa situación climática, porque en los momentos en que es invierno, esta gran explanada es un elemento que refleja el sol, pues, ¿no? Es, digamos, una isla de calor, y eso es importante cuando es invierno. Aquí no tenemos invierno, allá sí, pero utiliza el artificio de estas fuentes de agua que son invisibles cuando están apagadas, para cuando venga el momento del calor máximo, pues se reduzca la temperatura y también le otorgue una dinámica de sonido distinta, ¿no? Que hace y funge y sirve de barrera entre el exterior y el interior. Y obviamente, pues, se colocan allí esculturas, obras de arte, pues, ¿no? Que hayan sido realizadas por la escuela o de algún artista en particular, ¿no? Hay consideraciones también importantes, como la presencia de rampas, ¿no? No solamente por el tema de la discapacidad, sino también porque muchas de las obras que puedan ingresar o salir de la escuela
deben ser llevadas de alguna forma en carrucha o con algún equipo de traslado especial por los grandes formatos que en un momento dado se pudiesen llegar a manejar en ella, pues, ¿no? Vamos a seguir con otra imagen, que es la imagen en el contexto ya hecho en 3 dimensiones, ¿no? Que también forma parte un poco de lo que nosotros vamos a realizar en nuestro trabajo de taller. Aquí se ve la edificación preexistente del museo. Se ve como este bosque ajardinado y arbolado de alguna manera sirve orgánicamente de conexión con la edificación que plantea Stephen Hall, y ya una estructura arbórea un poco más ordenada que te va dando una transición entre uno y otro lugar. ¿Ok? Fíjate que la masa vegetal está ubicada en la parte más baja de la edificación para evitar sombras, ¿ok? Porque lo que importa mucho en este caso, a la inversa del nuestro aquí en el trópico, es nosotros debemos generar sombra, ellos necesitan la luz dentro de la edificación. Entonces el manejo de nosotros se interpreta un poco más como la tectónica de Villanueva, ¿no? Como en el trabajo de las escuelas que integran la ciudad universitaria de Caracas, y todo el tema del manejo de la protección solar, pues. También esta especie de rampa se convierte en un anfiteatro al aire libre, lo cual implica que no hay que generar una tercera estructura o una segunda estructura que de alguna manera comience a competir, ¿no? entre estas dos edificaciones que, si bien no siguen aparentemente una continuidad, ellas se abren y establecen un lenguaje a través de los espejos de agua y los jardines, y el contexto inmediato pues queda constituido entre las dos edificaciones con un lenguaje mucho más cerrado, porque es un contexto que tiene unas características distintas, particulares, ¿no? En este caso, esta es una edificación de carácter institucional también. Dime, Jan. Profesor, una pregunta, pero la rampa tiene alguna función, o sea, la pueden recorrer. Mm, Como mencionó que funcionaba como un anfiteatro también. sí, es decir, anfiteatro al aire libre, ¿ok? Y es recorrible el techo, ¿ok? El techo es recorrible. Ah, ok, ¿Eh? ok. Esa es una consideración importante, y además de ser recorrible, tiene algunos puntos, si te fijas, donde hay unas aperturas, e inclusive hay un techo aquí de sombra, pues, ¿no? Porque tienes que manejar esa ambivalencia allí, ¿no? En el aspecto climático. Si estuviese ubicada en un entorno como el de la ciudad de Caracas o de cualquier otra ciudad de Venezuela, pues las consideraciones tendrían que trabajar más el tema de la sombra, y quizás pues entonces el anfiteatro sí fuese techado y habría otro tipo de consideraciones. Pero hay algo importante que desde el punto de vista morfológico y formal se presenta aquí. ¿Ok? Fíjate que hay una figura distintiva, ¿no? Jan, una figura distintiva aquí que tiene que ver también con el vacío del ingreso a la edificación, ¿no? Digamos, el ingreso directo peatonal está por este sector, pero el ingreso desde la plaza merece otra consideración, pues, ¿no? Y merece otra consideración que vamos a observar en esta imagen. Es decir, ya en el interior de la edificación, ese elemento prismático que te señalé allí con anterioridad, es este elemento, ¿ok? Que una vez construido también genera un espacio, ¿no? No solamente de escalera, sino un espacio de anfiteátrica, en este caso, interna, ¿ok? Pero que se utiliza como lugar de reunión.
Porque en las escuelas de arte es muy importante, y ese es un concepto que proviene de la modernidad bauhausiana, pues el tema de la reunión en los sitios de circulación es fundamental. Es decir, la escalera dentro de la escuela de arte no es un simple elemento como pudiese ser en un edificio de oficinas, pues, ¿no? Netamente funcional, de emergencia para salir. No. El tema artístico requiere de ese espacio, y entonces, así el edificio no esté diseñado para ser una escuela de arte, inmediatamente las escaleras y los espacios, digamos, más abiertos se utilizan para ese lugar de reunión, porque el arte es es un generador de intercambio, ¿no? De ideas, y ese intercambio generalmente se da en este tipo de espacios. Por eso es que el espacio de ingreso a una escuela de arte es totalmente distinto al espacio de ingreso a una edificación de otro carácter tipológico, ¿vale? Y en este caso, pues el tema de la escalera que pudiese también, en este caso, utilizarse como anfiteátrica para representar alguna obra de teatro o algún performance o alguna presentación de alguna muestra, ¿no? Pública, también se maneja con un carácter particular, pues no, porque vemos que Stephen Hall no lo toma como una simple escalinata, ¿no? Él define muy bien lo que es la escalera, y en este lugar inclusive coloca estos elementos que pueden servir para sentarse, para posar, para colocar y trabajar, escribir, ¿no? Es decir, es un sitio no solamente de llegada, de hall de recepción, sino que es un sitio que tiene, fíjense ustedes, todo el desarrollo de la circulación de la edificación, que constituye el cuerpo, ¿no? De alguna manera, la bisagra que unifica esa L, pero constituye este cuerpo espacial casi que escultórico, y te permite percibir las distintas escalas que están presentes en la edificación. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta y en consideración cuando desarrollamos una edificación de este tipo, pues, ¿no? De tipo educativo. ¿Ok? Vamos a ver qué otra imagen les tengo por aquí. Creo que estas eran todas las imágenes. ¿Ok? Voy a dejar de compartir un momento por acá. Y voy a pausar un momentito. Ok, aquí este es uno de los contextos que me envió Romina Morín, que ella lo escogió e hizo una aproximación analítica, ¿ok? Con una explicación del por qué ella estaba escogiendo ese lugar, y estaba diferenciando a través de los colores el lugar que iba a intervenir, que es este contexto, ¿no? Aquí dice que el contexto que ha escogido vendría a ser la Plaza Avión de Chacaíto, Caracas, Distrito Capital. Se ayudó de Google Maps, es una herramienta perfectamente válida, y luego de un análisis bastante sencillo, pues cuando llegas a esta imagen ya es muy elocuente cuál es el lugar que queda por intervenir, ¿correcto? Y eso es lo importante de la consideración contextual, porque la consideración contextual es la radiografía del sitio. ¿Mm? Es como cuando te hacen una radiografía de bucal y se ven todos tus dientes. Bueno, hay un punto en donde si tienes algún trabajo que hacerte allí, sé que la analogía es un poco extraña, pero
si tienes una muela que hay que reponer o componer, pues va a aparecer inmediatamente en esa radiografía. ¿Ok? Y estos planos son radiografías del lugar. ¿Mm? En ese sentido, lo que tengo que indicar, particularmente en este caso, es que lo que has ubicado, Romina, como contexto, para que sea más claro en su comprensión, todo lo que es masa sólida, ¿ok? Debe ir rellena, pues, ¿no? En negro, ¿no? Eso es lo que se llama un noli. Es un plano noli, un plano de figura fondo. Y se llama noli porque uno de los primeros, o la primera persona que lo utilizó como método proyectual en el Renacimiento fue Giambattista Noli. ¿Ok? Y a esto se llama un plano noli. Cuando ellas están en negro, ¿ok? Fíjense, ya te atiendo, Diana. Fíjense que comienzan a tener una jerarquía dentro del análisis. Ajá, cuéntame, Diana, dime. Coméntame. ¿No? Disculpa. Ah, ¿quién fue que dijo que quería intervenir? Ah, pensé que alguien había dicho que quería intervenir. Bueno, entonces, cuando las colocamos en negro, comenzamos a ver, déjame tomar un poquito más bien el marcador y utilizar otro color. Aquí en este caso, por ejemplo, todo lo que es la masa del centro comercial Chacaíto, ¿okay? Es una masa que debemos colocarla también en negro. Rellena, completa, ¿no? Sin detalle, así tal cual como lo has hecho, pues, ¿no? Ellas deben estar rellenas, pues, ¿no? Ahí. Bueno, disculpen el trazo, pero el trazo ya no es tan preciso. Ok, entonces fíjense ustedes cómo inmediatamente cuando empezamos a rellenar esto de negro, ¿ok? Empezamos a identificar, es decir, el plano inmediatamente comienza a hablar y a decirte que el espacio a intervenir, pues lógicamente, ¿cuál va a ser? O sea, lógicamente que el espacio a intervenir tiene que ser, tiene que ser este espacio, que es justamente la parcela que se ve en el contexto como el lugar que vamos a utilizar o que en este caso Romina ha escogido, ¿no? para trabajar. Y pues bueno, hay que ver cómo influye la escala de estas edificaciones, ¿ok? Porque estos sí son edificaciones mucho más altas que lo que es el centro comercial Chacaíto, ¿no? Y pues esta consideración aquí, tú colocaste que esto era una vía, pero esto no lo debes considerar así como vía, Romina, sino que debes darle quizás dentro de el análisis otro carácter a nivel de color, pues, ¿no? Y denominarlo quizás espacio público, ¿ok? Un espacio Ok. que es como más blando, ¿no? Un espacio que es mucho, mucho más blando. Entonces, claro, Sí. nosotros tenemos aquí al norte,
tenemos el cerro Ávila casi que franco, ¿no? Y está allí presente, imponente. Tenemos no solamente eso, tenemos la presencia de unas obras de arte, como por ejemplo la que está ubicada aquí, de Soto, ¿no? Donde hay un diálogo arriba y abajo entre la escultura y la estación de servicio, la estación de metro como tal. Pero también tienes que verificar en el terreno escogido cómo es esa topografía, porque aparentemente allí hay como una excavación, hay algo. Tienes que verificar, en este caso, cuál es la condición topográfica del sitio, ¿no? Es decir, porque en la imagen satelital se ve que hay como algo allí. Quizás si tienes chance puedes acercarte al sitio o verificarlo, ¿ok? Y Sí, ya para concretar el plano hay que ubicar el plano, porque es que el Google Earth te da un poco, no es que te distorsiona, pues no, sino que te da también un poco el volumen del edificio. Entonces las masas construidas empiezan como a moverse, pues, ¿no? Cuando las vas a colocar, pues, ¿no? O cuando las vas a rellenar de negro. sí, Entonces hay que buscar más bien el plano de Maps o en algún lugar debe existir eh, algún archivo, alguien que tenga un archivo en CAD de Caracas, de las distintas zonas de Caracas. Eso investigando se puede conseguir, pues, ¿no? Pero fíjate que aquí la presencia del norte es muy importante, la presencia el espacio del bulevar, que va a influir mucho, ¿ok? Aquí hay una gran actividad de día hasta ciertas horas de la noche. Entonces, allí también tenemos que considerar que el edificio debe ser un elemento transformador, ¿no? De su entorno, ¿ok? Este es un entorno donde hay una vida comercial, donde hay una vida muy activa, sobre todo aquí en el restaurante que está aquí al aire libre, que es bastante agradable sentarse allí, al menos a mí me lo parece. Y me lo pareció a pesar de la situación en la que está eso en estos momentos, que no es tan negativa, pues, ¿no? Y bueno, hay que buscar gráficamente la manera de eh, hacer el análisis utilizando el esquema de Nolli. Aquí lo estoy escribiendo. Giambattista Nolli. Aquí le va a aparecer ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer en ese lugar? Pues bueno, tú tienes múltiples opciones. Ya eso es lo que tú debes plantearme, ¿no? Si es una escuela que va a estar dedicada a las artes, las esculturas y el dibujo, pues ya estás hablando de tres elementos de condicionamiento distinto, ¿no? Porque la instalación, la escultura, todo lo que tiene que ver con mover esos objetos, si son de piedra o no, en fin, lo que se vaya a hacer allí va a generar un ruido, es decir, va a generar un sonido que de alguna manera no debe estar presente en las aulas y en los salones de dibujo, ¿ok? Habíamos hablado que hasta una cantidad de 500 alumnos era algo aceptable, porque las escuelas de arte, digamos que desde la mañana hasta la noche tienen una vida intensa, pues, y en este caso y en este contexto particular muy interesante. Entonces, lo que te puedo decir es que puedes tener dos
posibilidades de aproximación. Es decir, tú puedes tener una edificación que se cierre, ¿no? Y tenga una vida interna, ¿ok? Pero también puedes tener una edificación, perdón, puedes tener una edificación que esté abierta hacia en una de sus partes, ¿no? Que hay que ver si tiene sentido o no, porque toda esta parte, ajá. Sí, cuéntame, Romina. No, no, lo escucho. Ok, toda esta parte tiene bastante movimiento de transporte público, pues, ¿no? O ubicarse de otra forma, ¿no? No necesariamente hay que seguir las pautas que te da el terreno, pues, ¿no? Tú puedes optar por múltiples alternativas. Puedes decir que vas a hacer una sola edificación, ¿no? Pero todo el carácter volumétrico o todo el carácter de implantación de esa edificación debe estar justificado, ¿no? Yo pienso que no debería ser, bueno, como en esta escuela atrás, que esto sí es una escuela primaria, básica, con capacidad para 2.500 alumnos. Es una escuela que se maneja por módulos, ¿no? Porque, bueno, es una escuela primaria, ¿no? Digamos que es bastante sencillo en cuanto a su programa y estética, morfología. Pero la escuela de arte te da esa posibilidad, como plantea Stephen Hall, de responder al contexto, ¿ok? De una manera o de otra, integrándose o negándose. Yo pienso que la edificación puede llegar a tener hasta unos 3 pisos y de repente decide que todo alrededor sea una masa vegetal, ¿ok? No sé. Y pues que tengamos aquí un espacio central hacia el cual vive todo. Todo depende de cuál sea tu intención, y no solamente de cuál sea tu intención de diseño, sino de las variables volumétricas y de las variables del entorno, ¿ok? La presencia del bulevar es sumamente importante y es definitiva, porque además te invita a establecer un diálogo de comunicación. El Centro Comercial Chacaíto es un edificio paso, ¿okay? Está muy bien concebido, aunque ustedes lo vean como quizás en este momento como una cosa un poco desfasada o fuera de lo que es la visión arquitectónica que ustedes pueden tener, pero es un edificio que está muy bien resuelto y sobre todo que maneja esa consideración de la vida hacia el espacio del bulevar. Ahora, ¿cómo controlar ese adentro y fuera de la edificación? Es un tema importante que se debe considerar también. No es simplemente que van a colocar una división con una reja, se cierra la reja de noche, y no, el propio edificio debe generar una estructura, una galería, un pórtico, no sé. También hay que establecer un criterio sobre el contexto inmediato. Sí, cuéntame, Jan. Profesor, una pregunta. Nosotros podemos incluir cualquiera de los tipos de textos, pero si no hay un espacio así como el de Romina que no está ocupado por ningún edificio,
podemos, por ejemplo, como que eliminar un edificio para poder hacer lo que, pues, poder la escuela o lo que queramos. Sí, no habría ningún problema siempre y cuando no tenga carácter histórico o no sea un edificio patrimonial, pues, ¿no? Ok, Como por ok. decirte, hay un contexto y con esto voy a cerrar la parte de la grabación, pero continuamos porque ya hemos hecho las consideraciones fundamentales sobre la implantación e interpretación de las variables del terreno. Por ejemplo, hay uno de los contextos donde hay edificaciones importantes, que es por ejemplo el de la Avenida Bolívar. Allí está la Plaza de Toros, del Nuevo Circo, ¿no? Eh, es un lugar, Sí, no puedes volarte la plaza, pues, ¿por qué? Porque es un edificio que tiene una protección patrimonial, edificio proyectado por el arquitecto Chatén. Eh, Hay edificios muy duros pues en esa avenida, como son los de la Misión Vivienda. También están museos que son muy importantes de arte, ¿no? Entonces, digamos que no puedes, como dice uno, volarte eso así porque sí. Pero si hay edificaciones blandas o casas que de alguna manera eh, mm, ya inclusive pudiesen haber acabado su vida útil o estén en condiciones de no ser recuperables, pues la propuesta también puede argumentar una justificación al respecto, porque si son edificaciones que no están contribuyendo ok, si nosotros eliminamos uno, tenemos que justificarlo. Sí. sí, es decir, debe de alguna manera justificarlo, ¿ok? Pero no es, en este caso y en este nivel de taller, no es necesario hacer un análisis profundo del por qué, sino con decir qué condiciones tiene, cómo está ubicado por su ubicación y que la edificación realmente no posee unas características relevantes ni está protegido patrimonialmente, bueno, lo podemos considerar. Pues, ¿no? Esto como justificación del trabajo y como sustento de lo que tú quieras plantear allí. ¿Ok? Bueno, voy a culminar Ok, sí, esa es entonces la duda que tenía. con esto un segundito y seguimos conversando, pues. Bueno, para concluir entonces, considerar todas esas variables y como primera aproximación, Romina, está bien, pero tenemos que buscar un poco más eh, que lo que vayas a plantear y el análisis del entorno y su contexto sea más gráfico y menos palabras, ¿no? Fíjate que en el material de apoyo que les envié, prácticamente en la parte de los gráficos no existía ningún texto, ¿ok? Existían solamente las rutas de bus, las rutas de metro, entrada, salida, vialidad y todas estas cosas, pero debes darle más cuerpo a la representación de eso, más que líneas, ya deben ser masas y colores sólidos que con una leyenda pues describan qué es cada cosa, ¿no? Y tratar de ubicar este plano contextual de alguna manera o de alguna forma.